¿Alguna vez has sentido que estás a solo un paso de perderlo todo? Que las fuerzas invisibles parecen estar conspirando en tu contra y que el decreto de muerte sobre aquello que amas ya ha sido firmado y sellado. Hoy quiero hablarte de un secreto escondido entre las líneas de un antiguo relato, una verdad que muchos han pasado por alto, pero que podría ser exactamente lo que necesitas escuchar en este momento de tu vida. Hay un relato en las Escrituras que muchos conocen, pero pocos han explorado en su verdadera profundidad. La historia de una mujer que, enfrentándose a un decreto de muerte inevitable, encontró una salida donde nadie más podía verla. Y lo hizo con algo tan sencillo que hasta hoy muchos pasan por alto el verdadero poder detrás de su gesto. Piénsalo por un momento. ¿Qué harías si supieras que todo un pueblo, tu pueblo, está a punto de ser aniquilado? ¿Qué harías si la única persona que podría detener este genocidio fuera precisamente quien ha firmado el decreto de muerte? Y más importante aún, ¿qué harías si esa persona ya te ha rechazado una vez? La reina Esther enfrentó exactamente ese escenario. Sin embargo, hay algo que las lecturas superficiales de esta historia no revelan: el poder transformador de un tipo específico de sabiduría que no se encuentra en los libros de estrategia, sino en lo más profundo del corazón humano cuando está conectado con lo divino. Te pregunto, ¿has estado operando bajo tu propia fuerza y estrategia en ese problema que parece no tener solución? ¿O has buscado esa sabiduría celestial que puede revertir lo irreversible? La mayoría de nosotros enfrentamos nuestras batallas con las armas equivocadas. Pensamos que necesitamos más poder, más conexiones, más recursos, pero lo que Esther nos enseña va contra toda intuición humana. A veces, el gesto más sencillo realizado con la sabiduría correcta puede desatar un poder que ninguna fuerza humana puede contener. ¿Qué fue lo que vio Esther que nadie más pudo ver? ¿Cuál fue ese gesto aparentemente insignificante que cambió el curso de una nación entera? Y más importante para ti hoy, ¿cómo puedes aplicar esta misma sabiduría celestial para revertir esos decretos de muerte que parecen haberse firmado sobre tus sueños, tu familia, tu ministerio o tu propósito? Lo que estás a punto de descubrir hoy podría ser la llave que estabas buscando para abrir esa puerta que parece cerrada para siempre. Porque, hermano mío, hermana mía, el Dios que inspiró a Esther sigue siendo el mismo hoy, y su sabiduría sigue estando disponible para aquellos que saben cómo buscarla. Hay un pasaje en Santiago 1:5 que dice: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Pero ¿sabías que hay un tipo específico de sabiduría que solo se activa cuando estamos dispuestos a enfrentar lo que más tememos? A veces, Dios nos coloca en lugares de privilegio, como a Esther en el palacio, no para nuestro propio beneficio, sino para un momento como este. ¿Has considerado que tu posición actual, por difícil o privilegiada que sea, podría ser exactamente donde Dios te necesita para desatar un milagro? La historia de Esther nos enseña que el rechazo no es el final de la historia, que ser ignorado o apartado no significa que Dios haya terminado contigo. De hecho, podría ser apenas el comienzo de algo mucho más grande de lo que jamás imaginaste. En los próximos minutos vamos a desenterrar una verdad espiritual que ha estado escondida a plena vista en la narrativa de Esther. Una verdad que podría cambiar completamente la forma en que enfrentas ese decreto de muerte que parece estar sellado contra ti. Antes de continuar, me gustaría pedirte algo. Comparte en los comentarios cuál es ese decreto de muerte que parece estar firmado contra ti en este momento. Tal vez es una enfermedad, una relación rota, un sueño que parece imposible de alcanzar o una situación financiera que parece no tener salida. Al nombrar ese decreto, estás dando el primer paso para verlo revertido, tal como Esther lo hizo. Si este mensaje está resonando en tu corazón, dale me gusta a este video. No lo pienses como un simple gesto en una plataforma digital, sino como una forma de permitir que esta palabra llegue a alguien más que, como tú, podría estar enfrentando su propio decreto de muerte. Hay personas en este preciso momento que no tienen una iglesia a la que acudir, que no tienen un pastor que les hable palabras de vida, y tu simple acción de dar me gusta puede ser el puente que lleve esta palabra a su feed. Este canal existe para ser un refugio espiritual, un oasis en el desierto de la información superficial. Al suscribirte, no solo estás siguiendo un canal más,
Estás uniéndote a una comunidad de creyentes que están buscando una fe más profunda, una conexión más real con Dios y una comprensión más completa de su palabra. Y quiero que sepas algo importante. En la penúltima parte de este video voy a revelar el elemento crucial que Esther utilizó para cambiar su situación, una clave que podría desbloquear esa bendición espiritual que has estado esperando por tanto tiempo. Es algo tan simple que te sorprenderá, pero tan poderoso que podría revertir completamente tu situación. Ahora, prepara tu corazón y tu mente, porque estamos a punto de sumergirnos en uno de los estudios bíblicos más reveladores sobre cómo la sabiduría divina puede transformar lo imposible en posible, cómo el favor de Dios puede manifestarse incluso en los momentos de mayor rechazo, y cómo un simple gesto, realizado con el corazón correcto, puede cambiar el destino de generaciones enteras. El estudio comienza ahora. En el libro de Esther, encontramos una situación aparentemente imposible. El decreto ya había sido firmado, las cartas ya habían sido enviadas a todas las provincias del Imperio Persa, el sello real ya había sido estampado en el documento que dictaba la aniquilación de todo un pueblo. Humanamente hablando, no había vuelta atrás. ¿Te has sentido alguna vez así? Como si la sentencia ya estuviera dictada y el sello colocado sobre aquello que más amas. Tal vez los médicos han dado un diagnóstico terminal. Quizá el papel de divorcio ya ha sido firmado, o posiblemente ese proyecto en el que depositaste todo tu corazón ha sido oficialmente cancelado. Vayamos a un versículo clave en Esther 4:11, donde ella misma declara una verdad devastadora. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que se acerque al rey, al patio interior, sin ser llamado, tiene una sola ley: ha de morir, abisintos entos, menos que el rey extienda hacia él el cetro de oro para que viva. Y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Detengámonos un momento en esta realidad. Esther enfrentaba dos decretos de muerte simultáneos. Uno, el que pesaba sobre todo su pueblo, y dos, el que enfrentaría ella misma si se acercaba al rey sin ser llamada. Además, había un tercer obstáculo devastador. Llevaba 30 días sin ser convocada a la presencia real, lo que sugería un claro rechazo o desinterés por parte del monarca. ¿Cuántas veces te has sentido exactamente así? Como si las puertas que necesitas atravesar estuvieran doblemente cerradas, y además, como si la persona que tiene la llave no tuviera ningún interés en verte. Este triple obstáculo es precisamente donde muchos abandonan la fe, donde muchos tiran la toalla y dicen, es imposible, no hay salida. Pero aquí es donde entra en juego una sabiduría superior, una sabiduría que no viene de nuestro intelecto humano, sino del entendimiento divino. En Proverbios 3, 5, 6 leemos, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Lo fascinante de la historia de Esther es que en ningún momento el texto menciona explícitamente que ella orara. Sin embargo, podemos ver los frutos de una comunicación profunda con Dios en cada una de sus decisiones, porque la verdadera sabiduría no es simplemente conocimiento acumulado, es la capacidad de discernir el momento correcto, la actitud correcta y el gesto preciso que puede cambiar el curso de los acontecimientos. Lo primero que Esther hace, según Esther 4:16, es pedir que todo el pueblo ayune por ella. Ve, reúne a todos los judíos que están en Susa, y ayunad por mí. No comáis ni bebáis durante 3 días, ni de noche ni de día. Yo también y mis damas ayunaremos igualmente, y entonces iré a ver al rey, aunque sea contra la ley, y si perezco, que perezca. Aquí vemos el primer elemento de la sabiduría celestial, reconocer que algunas batallas no se ganan con fuerza humana, sino con dependencia espiritual. El ayuno no era una simple práctica religiosa, era una declaración de completa rendición y dependencia de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que enfrentaste tu decreto de muerte con un ayuno verdadero? No hablo solo de abstenerse de alimentos, sino de realmente despojarse de toda confianza en la capacidad propia y depender completamente de la fortaleza divina. Después de estos 3 días, ocurre algo extraordinario. Esther 5:1-2 nos dice, y aconteció que al tercer día, Esther se vistió con su vestido real, y se puso en el patio interior de la casa del rey, frente al aposento del rey.
y el rey estaba sentado en su trono real en el aposento real, frente a la entrada del aposento. Y aconteció que cuando el rey vio a la reina Ester de pie en el patio, ella halló gracia ante sus ojos, y el rey extendió hacia Ester el cetro de oro que tenía en su mano. Entonces Ester se acercó y tocó el extremo del cetro. Este pasaje esconde un detalle profundamente significativo que muchos pasan por alto. Dice que Ester se vistió con su vestido real. No eligió vestirse de manera provocativa para seducir al rey. No eligió ropas de mendigo para provocar lástima. Eligió presentarse como quien realmente era, una reina. Aquí encontramos el segundo elemento de la sabiduría celestial: conocer nuestra verdadera identidad y actuar desde ella. Demasiadas veces, cuando enfrentamos rechazos y decretos de muerte, olvidamos quiénes somos realmente. Comenzamos a actuar desde la desesperación, la manipulación o el miedo, en lugar de pararnos firmes en nuestra identidad en Cristo. Te has olvidado de quién eres realmente. Has olvidado que, como creyente, eres hijo del Rey de Reyes, que tienes un lugar en la corte celestial, que posees una autoridad espiritual que ningún decreto terrenal puede anular. Pero el aspecto más revelador de la sabiduría de Ester viene en el momento culminante, cuando el rey le extiende el cetro dorado, símbolo de su aceptación y favor. El texto dice simplemente: entonces Ester se acercó y tocó el extremo del cetro. Este gesto aparentemente sencillo, tocar apenas el extremo del cetro, revela una profunda comprensión de la naturaleza del poder y la autoridad. Ester no agarró el cetro con desesperación, no intentó arrebatarlo, no lo sostuvo con fuerza, como temiendo perderlo. Simplemente tocó su extremo, reconociendo el poder del rey y al mismo tiempo conectándose con ese poder de manera respetuosa, pero firme. Esta es la esencia de la sabiduría que cambió un decreto de muerte: comprender que no necesitamos controlar el poder para beneficiarnos de él. Solo necesitamos conectarnos con la fuente de ese poder con humildad y fe. En nuestras propias vidas, ¿cuántas veces intentamos controlar a Dios? Exigimos milagros en nuestros términos, dictamos tiempos y formas, y cuando las cosas no salen como queremos, nos alejamos decepcionados. La sabiduría de Ester nos muestra un camino diferente: reconocer el poder soberano de Dios, pero también atrevernos a conectarnos con ese poder a través de un acto de fe. Lo que sucedió después cambió el curso de la historia. El rey no solo aceptó a Ester, sino que le dijo: ¿qué te pasa, reina Ester, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Ester 5:3. Esta respuesta excedió todas las expectativas. Ester no solo evitó la muerte, sino que recibió una oferta que abría la puerta a cualquier petición. Así opera la sabiduría divina. No solo revierte el decreto de muerte, sino que abre puertas a bendiciones que ni siquiera habíamos imaginado. ¿Te has estado conformando con simplemente sobrevivir a tu decreto de muerte? ¿O estás listo para experimentar el favor excesivo, abundante y desbordante que Dios quiere derramar en tu vida? Pero aquí viene otra lección crucial de sabiduría. Ester no soltó su petición inmediatamente. En lugar de eso, invitó al rey a un banquete. Y cuando el rey volvió a preguntar en el banquete cuál era su petición, ella lo invitó a un segundo banquete. Esta mujer entendía el valor del momento oportuno. En Eclesiastés 3:1 leemos: para todo hay un tiempo señalado, y hay un tiempo para cada propósito bajo el cielo. Parte de la sabiduría celestial es discernir no solo qué hacer, sino cuándo hacerlo. Si hoy te encuentras frente a tu propio decreto de muerte, pregúntate: ¿estoy actuando precipitadamente por miedo? ¿O estoy buscando la sabiduría divina para saber exactamente cuándo y cómo moverme? La historia de Ester también nos enseña algo fundamental sobre el rechazo. A veces, lo que percibimos como rechazo es simplemente la preparación para un momento de mayor intimidad y favor. El hecho de que Ester no hubiera sido llamada por 30 días creó las condiciones perfectas para que su aparición no solicitada tuviera un impacto mucho mayor. ¿Has considerado que ese rechazo que tanto te ha dolido podría ser parte del plan perfecto de Dios para crear un contraste que magnificará tu restauración? Si este mensaje está tocando tu corazón, si sientes que Dios te está mostrando una nueva manera de enfrentar esos decretos de muerte en tu vida, imagina cuántas personas más podrían beneficiarse de esta palabra de esperanza. Hazte miembro de este canal y forma parte de una cadena de esperanza que transforma en silencio. Tu compromiso
no solo apoya este ministerio, sino que hace posible que estas verdades lleguen a rincones donde la desesperanza ha reinado por demasiado tiempo. Ahora, antes de continuar, quiero dejarte con una pregunta intrigante. ¿Qué habría pasado si Esther hubiera intentado resolver la situación desde su propio entendimiento humano? ¿Dónde estaríamos hoy si ella hubiera elegido estrategias humanas en lugar de la sabiduría divina? En nuestro próximo segmento, vamos a descubrir cómo esta misma sabiduría puede aplicarse a esos decretos aparentemente inamovibles en tu propia vida. Vamos a explorar cómo puedes, como Esther, hallarte en la posición perfecta para no solo sobrevivir, sino para transformar completamente las circunstancias que hoy parecen amenazar todo lo que amas. Comparte en los comentarios un momento en que te sentiste rechazado, pero luego entendiste que ese rechazo era parte de un plan mayor. Tu testimonio podría ser exactamente lo que alguien más necesita leer hoy para recuperar la esperanza. ¿Estás listo para descubrir el siguiente nivel de esta sabiduría celestial? Lo que viene podría ser la revelación que has estado esperando durante años. Adentrémonos ahora en las profundidades de la sabiduría que Esther aplicó cuando todo parecía perdido. Para entender completamente la magnitud de lo que logró, necesitamos examinar el contexto histórico y espiritual que rodeaba esta situación. En Esther 3:8-9 encontramos el origen del decreto de muerte. Entonces Amán dijo al rey Asuero: «Hay un pueblo disperso y diseminado entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todos los demás pueblos, y no guardan las leyes del rey, por lo que no conviene al rey dejarlos. Si al rey le parece bien, decrétese que sean destruidos, y yo pagaré 10,000 talentos de plata en manos de los que manejan los negocios del rey, para que los ingresen en los tesoros del rey». Este pasaje revela algo perturbador sobre la naturaleza de los decretos de muerte que enfrentamos. A menudo se originan en una combinación de prejuicio, codicia y manipulación. Amán no solo odiaba a los judíos, particularmente a Mardoqueo, que se negaba a inclinarse ante él, sino que estaba dispuesto a pagar una suma astronómica para satisfacer su venganza personal. ¿Has notado cómo los decretos de muerte que enfrentas a menudo tienen raíces espirituales profundas? No son simplemente circunstancias aleatorias, sino ataques estratégicos diseñados para detener tu propósito y destruir tu legado. Aquí es donde la sabiduría de Esther brilla como un faro en la oscuridad. En lugar de enfrentar directamente la fuerza bruta del odio de Amán, ella discernió que la batalla real no era contra el decreto mismo, sino contra el corazón del rey que había permitido que tal decreto fuera emitido. En Proverbios 21:1 leemos: «Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place». Esther comprendió esta verdad espiritual a un nivel profundo. No se desgastó luchando contra el decreto. Enfocó su energía en influir en el corazón del rey, sabiendo que si el corazón cambiaba, las decisiones cambiarían también. La sabiduría divina siempre nos dirige a la raíz, no solo a los síntomas. Cuando enfrentas situaciones imposibles, ¿estás atacando los síntomas, lo visible, lo evidente? ¿O estás buscando discernimiento para identificar y abordar la raíz del problema? Observemos ahora la estrategia específica que Esther implementó. En Esther 5:45 leemos: «Y Esther respondió: Si le place al rey, que venga hoy el rey con Amán al banquete que le he preparado». Entonces el rey dijo: «Traed pronto a Amán para hacer lo que Esther ha dicho». Y fueron el rey y Amán al banquete que Esther había preparado. ¿Notaste algo extraordinario? Esther invitó no solo al rey, sino también a Amán, su enemigo mortal, el arquitecto mismo del decreto de muerte contra su pueblo. Esta decisión revela un nivel de sabiduría que trasciende la lógica humana. La tendencia natural habría sido mantener a Amán lo más lejos posible, hablar con el rey a solas, quizá incluso intentar envenenar la mente del rey contra él. Pero la sabiduría celestial opera diferente. A veces necesitamos acercar a nuestros enemigos, no mantenerlos a distancia. Jesús mismo enseñó en Mateo 5:44: «Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen». Esta enseñanza no es solo un ideal moral elevado, es una estrategia espiritual profunda. Cuando mantenemos a nuestros enemigos lejos, les damos espacio para operar en las sombras. Cuando los acercamos,
sus verdaderas intenciones se revelan a la luz. ¿Estás intentando mantener a distancia aquello que te amenaza? ¿O tienes la sabiduría y la valentía para acercarlo, observarlo, entenderlo y, en última instancia, vencerlo? A través del discernimiento divino, el segundo banquete revela otro aspecto crucial de la sabiduría de Ester. En Ester 7:1-4 leemos: «Fue, pues, el rey con Amán al banquete con la reina Ester, y dijo el rey a Ester también el segundo día, durante el banquete de vino: ¿Cuál es tu petición, reina Ester? Te será concedida. ¿Cuál es tu deseo? Hasta la mitad del reino se te dará». Entonces la reina Ester respondió y dijo: «Oh rey, si he hallado gracia ante tus ojos, y si al rey le parece bien, séame dada la vida como mi petición, y la de mi pueblo como mi deseo, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y aniquilados. Si solo hubiéramos sido vendidos como esclavos y esclavas, me habría quedado callada, pues el sufrimiento no habría sido comparable con la pérdida que le causarían al rey». Este pasaje revela una sabiduría asombrosa en la forma en que Ester presentó su caso. Primero, reconoció su posición de humildad: «Si he hallado gracia ante tus ojos». Segundo, hizo personal el problema: «Séame dada la vida como mi petición». Tercero, conectó su destino personal con el de su pueblo: «Yo y mi pueblo». Cuarto, y quizás lo más brillante, alineó sus intereses con los del rey. El sufrimiento no habría sido comparable con la pérdida que le causarían al rey. Esta última parte es particularmente asombrosa. Ester no apeló solo a la compasión del rey, sino también a su propio interés. Ella entendió que para revertir un decreto de muerte, a menudo necesitamos demostrar cómo la vida, nuestra vida, nuestro proyecto, nuestra visión, beneficia precisamente a quienes tienen el poder de decidir sobre nuestro destino. ¿Estás aplicando esta sabiduría en tus propias batallas? Cuando enfrentas resistencia, ¿sabes cómo presentar tu caso de manera que la otra parte vea claramente cómo sus propios intereses se benefician al apoyarte? La respuesta del rey es inmediata y reveladora. En Ester 7:5-6 leemos: «Habló el rey Asuero y dijo a la reina Ester: ¿Quién es y dónde está el que se ha atrevido a hacer esto?». Y Ester dijo: «El adversario y enemigo es este malvado Amán». Entonces Amán se aterrorizó en presencia del rey y de la reina. Este momento representa un giro completo. El rey, que había estado dispuesto a aniquilar a todo un pueblo sin siquiera investigar quiénes eran, ahora estaba indignado ante la mera sugerencia de tal injusticia. El mismo corazón que había permitido el decreto ahora se convertía en el instrumento de su reversión. Pero aquí surge otro problema aparentemente insuperable. En Ester 8:8, el rey explica una realidad legal inflexible: «Escribid también vosotros a los judíos como os parezca bien en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado». Esta es una de las verdades más duras que enfrentamos en la vida. Hay consecuencias, decretos y realidades que, una vez establecidos, no pueden ser completamente borrados. La ley persa no permitía que un decreto real fuera anulado, ni siquiera por el mismo rey. Sin embargo, aquí es donde la sabiduría divina alcanza su máxima expresión. Si bien el decreto original no podía ser revocado, un nuevo decreto podía ser emitido. En Ester 8:11 leemos: «En él, el rey concedía a los judíos que estaban en cada ciudad el derecho a reunirse y a defenderse, a destruir, matar y aniquilar a toda fuerza armada del pueblo o provincia que los asaltara, incluyendo niños y mujeres, y a saquear sus bienes». Esta es una revelación poderosa. Cuando enfrentamos decretos de muerte que parecen irrevocables, la sabiduría divina no siempre los borra. A veces proporciona un nuevo decreto más poderoso que neutraliza y supera al primero. En el Nuevo Testamento encontramos un paralelo perfecto a esta verdad. Romanos 8:2 dice: «Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte». La ley del pecado y de la muerte, ese decreto original contra la humanidad, no fue técnicamente revocada. Fue superada por una ley superior, un decreto más poderoso, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Has estado rogando a Dios que revoque completamente tu decreto de muerte? ¿O has considerado que tal vez su sabiduría está trabajando
para emitir un nuevo decreto, una nueva palabra, una nueva promesa sobre tu vida que neutralizará y superará aquello que te amenaza. El resultado fue espectacular. En Esther 8:15-17 leemos: Entonces Mardoqueo salió de la presencia del rey con vestiduras reales de azul y blanco, con una gran corona de oro y un manto de lino fino y púrpura, y la ciudad de Susa gritaba y se regocijaba. Para los judíos había luz, alegría, gozo y honor. Y en cada provincia y en cada ciudad, donde quiera que llegaba el edicto y el decreto del rey, había alegría y gozo para los judíos, banquete y día de fiesta. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor a los judíos había caído sobre ellos. ¡Qué transformación! De estar marcados para la muerte, a ser celebrados y honrados, de ser perseguidos, a ser temidos y respetados, de ser víctimas, a ser victoriosos. Y todo esto a través de la aplicación de una sabiduría que trascendió la lógica humana y operó desde un plano espiritual superior. La historia contiene una última lección de sabiduría que no podemos ignorar. En Esther 9:20-22 leemos sobre la institución de la fiesta de Purim. Y Mardoqueo escribió estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, tanto cerca como lejos, ordenándoles que celebraran el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo mes de cada año, como los días en que los judíos tuvieron descanso de sus enemigos, y como el mes que se convirtió para ellos de tristeza, en alegría y de duelo en día festivo, que los hicieran días de banquete y de regocijo, y para enviar porciones unos a otros y dádivas a los pobres. Aquí vemos la sabiduría de la conmemoración, transformar lo que fue un tiempo de angustia en un tiempo de celebración permanente, establecer un recordatorio visible y tangible de la victoria divina, no solo para quienes la experimentaron directamente, sino para las generaciones futuras. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si sientes que Dios te está hablando a través de estas palabras, cada nuevo miembro garantiza que esta palabra de consuelo llegue a alguien que hoy está a punto de rendirse. Si Dios te habló, permite que Él hable a través de ti ahora. Pero ¿qué habría pasado si Esther, a pesar de todo su ayuno y preparación, hubiera fallado en dar el paso final de acción? ¿De qué sirve toda la sabiduría del mundo si no nos atrevemos a implementarla? En nuestro próximo segmento, vamos a explorar cómo puedes aplicar prácticamente esta sabiduría celestial a tu situación específica. Vamos a descubrir los pasos concretos que Esther dio después de recibir la sabiduría y cómo tú también puedes pasar de la revelación a la manifestación en tu propia vida. Mientras tanto, me gustaría que compartieras en los comentarios cuál ha sido el nuevo decreto que Dios ha emitido sobre alguna área de tu vida que parecía condenada. ¿Cómo has visto la sabiduría divina crear salidas donde parecía no haberlas? Tu testimonio podría ser la llave que alguien más necesita para creer que su propio decreto de muerte puede ser revertido. Avancemos ahora hacia la revelación más profunda de esta historia, ese elemento transformador que permitió a Esther convertir un momento de rechazo en un trampolín para la redención de todo un pueblo. Hay una palabra clave que atraviesa toda esta narrativa, una cualidad que distinguió a Esther y que constituye el corazón de la sabiduría celestial que estamos desenterrando, la humildad estratégica. En Esther 5:1-2 leemos nuevamente ese momento crucial. Y aconteció que al tercer día, Esther se vistió con su vestido real y se puso en el patio interior de la casa del rey, frente al aposento del rey. Y el rey estaba sentado en su trono real en el aposento real, frente a la entrada del aposento. Y aconteció que cuando el rey vio a la reina Esther de pie en el patio, ella halló gracia ante sus ojos, y el rey extendió hacia Esther el cetro de oro que tenía en su mano. Observa cuidadosamente la posición física que tomó Esther. Se colocó en el patio interior, frente al aposento del rey. No irrumpió en la sala del trono. No creó un escándalo para llamar la atención. Se posicionó estratégicamente donde sería vista, pero también respetando los límites establecidos. Esta posición física revela una postura espiritual profunda. En 1 Pedro 5:6 encontramos un principio que Esther parecía entender siglos antes, de que fuera escrito: «Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo». La verdadera humildad no es autodegradación, es autoposicionamiento estratégico,
que reconoce tanto nuestra dignidad como nuestras limitaciones. Esther no olvidó que era reina, se vistió con sus ropas reales, pero tampoco olvidó que estaba bajo autoridad. Esta tensión entre dignidad y sumisión, entre valor propio y respeto por la autoridad establecida, es donde muchos de nosotros fallamos cuando enfrentamos nuestros propios decretos de muerte. ¿Te has posicionado correctamente frente a tu problema? Algunos de nosotros nos escondemos tan lejos que nunca somos vistos. Otros irrumpimos tan agresivamente que generamos rechazo inmediato. La sabiduría celestial encuentra ese punto perfecto donde somos visibles pero respetuosos, dignos pero humildes. Profundicemos en otro aspecto de la sabiduría de Esther que rara vez se destaca, su dominio del tiempo y la paciencia estratégica. Notemos que cuando el rey le pregunta cuál es su petición, ella no suelta inmediatamente el problema. En lugar de eso, en Esther 5:7-8 responde. Entonces respondió Esther y dijo: mi petición y mi deseo es, si he hallado favor ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi deseo, que venga el rey con Amán al banquete, que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey diga. Esta respuesta revela una comprensión profunda de que algunas batallas no se ganan en un solo movimiento. La sabiduría divina a menudo opera en secuencias, no en eventos aislados. Esther creó una secuencia de momentos que fueron construyendo el escenario perfecto para su petición final. En Eclesiastés 8:5-6 leemos: el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo asunto hay un tiempo y un juicio, aunque el mal del hombre sea grande sobre él. ¿Has estado intentando resolver tu decreto de muerte en un solo movimiento desesperado? ¿O tienes la sabiduría para discernir que podría requerirse una secuencia de pasos estratégicos, cada uno preparando el terreno para el siguiente? Observa también lo que ocurrió entre el primer y el segundo banquete, en ese espacio intermedio que Esther creó con su sabiduría. Esther 6:1-3 nos dice: aquella noche el rey no podía dormir, por lo que dio órdenes de traer el libro de las memorias, las crónicas, y fueron leídas delante del rey. Y se encontró escrito lo que Mardoqueo había denunciado. Entonces el rey dijo: ¿qué honra o distinción se le ha conferido a Mardoqueo por esto? Y los servidores del rey que le atendían dijeron: nada se ha hecho por él. Este es quizás uno de los accidentes divinos más significativos de la Escritura. En el espacio que Esther creó con su sabiduría al retrasar su petición, Dios trabajó durante la noche, provocando insomnio en el rey y dirigiendo su atención exactamente hacia la información que cambiaría su predisposición hacia Mardoqueo, y por extensión, hacia todo el pueblo judío. Aquí se revela otro aspecto crucial de la sabiduría celestial. A veces necesitamos crear espacios vacíos, pausas estratégicas, donde Dios pueda obrar de maneras que no podríamos orquestar por nosotros mismos. La sabiduría sabe cuándo actuar, pero también cuándo esperar y permitir que fuerzas invisibles trabajen a nuestro favor. ¿Has estado forzando continuamente soluciones, llenando cada espacio con tus propios esfuerzos? ¿O has aprendido a crear intencionalmente esos espacios de insomnio, donde Dios puede actuar de maneras inesperadas? Lo que sigue es una de las ironías más poderosas de toda la Biblia. En Esther 6:4-10, Amán, quien había venido temprano al palacio para pedir la muerte de Mardoqueo, termina siendo el instrumento para su honra pública. El rey le pregunta: ¿qué se debe hacer al hombre a quien el rey desea honrar? Amán, pensando que el rey quería honrarlo a él, sugiere la procesión más elaborada posible, y termina él mismo conduciendo a Mardoqueo por las calles, proclamando: así se hace al hombre a quien el rey desea honrar. Esta inversión dramática ilustra otro principio de la sabiduría celestial. A veces los mismos instrumentos diseñados para nuestra destrucción se convierten, en el tiempo de Dios, en vehículos para nuestra vindicación pública. En Isaías 54:17 leemos: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su vindicación viene de mí, declara el Señor. ¿Has notado cómo, cuando operas bajo la sabiduría celestial, las mismas personas o circunstancias que parecían destinadas a destruirte terminan, de alguna manera misteriosa, contribuyendo a tu elevación? Llegamos ahora al clímax de esta
Historia, cuando Esther finalmente revela su petición durante el segundo banquete, pero observa cuidadosamente cómo estructuró su apelación en Esther 7, 3, 4. Entonces, la reina Esther respondió y dijo: «Oh rey, si he hallado gracia ante tus ojos, y si al rey le parece bien, séame dada la vida como mi petición, y la de mi pueblo como mi deseo. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y aniquilados». Esther comienza hablando de su propia vida antes de mencionar a su pueblo. Esto no es egoísmo, es sabiduría estratégica. Ella sabía que el rey podría no tener una conexión emocional inmediata con un pueblo abstracto, pero sí la tenía con ella. Al vincular su propio destino con el de su pueblo, creó un puente emocional que el rey podía cruzar. Esta es una lección profunda sobre cómo abogar por causas mayores que nosotros mismos. A veces, el camino hacia el corazón de los que tienen poder no es a través de estadísticas o argumentos abstractos, sino a través de conexiones personales que humanizan lo que de otro modo podría parecer distante. ¿Has aprendido a crear estos puentes emocionales cuando abogas por causas que te importan? ¿Sabes cómo hacer que lo abstracto se vuelva personal para aquellos cuyo apoyo necesitas? La reacción del rey es inmediata y explosiva. En Esther 7:7 leemos: «Entonces el rey se levantó furioso del banquete de vino y se fue al jardín del palacio». Su ira no estaba dirigida hacia Esther, sino hacia la injusticia que se había planeado. Y cuando regresó y encontró a Amán suplicando por su vida, cayendo sobre el diván donde Esther estaba reclinada, la malinterpretación del rey selló el destino de Amán. En Esther 7:9-10. Entonces Arbona, uno de los eunucos que estaban delante del rey, dijo: «He aquí, la horca de 50 codos de altura que Amán ha hecho para Mardoqueo, quien habló bien por el rey, está en casa de Amán». Y el rey dijo: «Colgadlo en ella». Así colgaron a Amán en la horca que él había preparado para Mardoqueo, y se aplacó la ira del rey. Aquí vemos otra manifestación de la sabiduría divina. Las mismas estructuras diseñadas para nuestra destrucción a menudo se convierten en instrumentos de justicia contra sus creadores. La horca de 50 codos, aproximadamente 23 metros, que Amán había construido específicamente para Mardoqueo, se convirtió en el instrumento de su propia ejecución. Este principio se refleja en Proverbios 26:27. El que cava un hoyo caerá en él, y al que hace rodar una piedra, sobre él le volverá. La sabiduría divina a menudo opera a través de estas inversiones poéticas de justicia, donde los instrumentos de opresión se transforman en herramientas de liberación. ¿Has experimentado alguna vez cómo los mismos instrumentos diseñados para tu caída se convirtieron misteriosamente en plataformas para tu elevación? Pero la historia no termina con la muerte de Amán. El decreto original seguía en pie, y como ya vimos, no podía ser revocado debido a la inflexibilidad de la ley persa. Aquí es donde la sabiduría de Esther alcanza su expresión final. En Esther 6, ella hace una nueva petición al rey, y dijo: «Si le place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si el asunto es correcto delante del rey, y si yo soy agradable a sus ojos, que se escriba para revocar las cartas ideadas por Amán, hijo de Hamedata el agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré soportar ver la desgracia que sobrevendrá a mi pueblo? ¿Cómo podré soportar ver la destrucción de mi familia?». Observa la progresión de su argumento. Comienza con «si le place al rey», pasa por «si he hallado gracia», continúa con «si el asunto es correcto», y culmina con «si yo soy agradable a sus ojos». Esta estructura retórica refleja una comprensión profunda de cómo presentar peticiones a la autoridad, moviéndose desde el reconocimiento de su poder hasta la apelación personal. El rey responde con la solución que ya conocemos. Aunque el decreto original no podía ser revocado, se podía emitir un nuevo decreto que diera a los judíos el derecho a defenderse. Y no solo eso, sino que el rey entregó el anillo que había quitado a Amán, el símbolo de la autoridad delegada, a Mardoqueo, elevándolo a la posición que antes ocupaba su enemigo. Este es el patrón divino de restauración. No solo revertir el mal, sino transformarlo en bien. No solo restaurar lo que se perdió, sino elevar a una posición más alta que la original. Como dice Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien.
para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Has limitado tus expectativas solo a evitar el decreto de muerte en tu vida? ¿O estás abierto a la posibilidad de que Dios quiera usar esa misma situación como un trampolín hacia un nivel de bendición, autoridad e influencia que nunca habrías experimentado de otra manera? Los resultados fueron espectaculares. En Esther 8:16-17 leemos: «Para los judíos había luz, alegría, gozo y honor, y en cada provincia y en cada ciudad, donde quiera que llegaba el edicto y el decreto del rey, había alegría y gozo para los judíos, banquete y día de fiesta, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor a los judíos había caído sobre ellos». Esta última frase es particularmente reveladora. Muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos. Lo que comenzó como una amenaza de aniquilación se transformó en una oportunidad para el crecimiento y la expansión. El decreto de muerte se convirtió en un vehículo para la multiplicación. ¿Has considerado que quizás Dios está permitiendo ese decreto de muerte en tu vida precisamente porque, cuando sea revertido a través de su sabiduría, muchos que observan tu historia se sentirán atraídos a la fuente de tu liberación? La historia termina con el establecimiento de la fiesta de Purim, un recordatorio anual de cómo Dios transformó la tristeza en alegría y el duelo en día de fiesta. Esther 9:22. La sabiduría divina siempre incluye esta dimensión conmemorativa, creando monumentos de testimonio que hablan a las generaciones futuras. ¿Has aprendido a conmemorar tus victorias? ¿Has establecido memoriales, ya sea físicos, emocionales o espirituales, que te recuerden a ti y a otros cómo Dios ha transformado tus decretos de muerte en celebraciones de vida? Si este mensaje ha tocado tu corazón, si has reconocido patrones de la sabiduría celestial que pueden aplicarse a tu propia situación, te invito a dar un paso más allá. Este canal es un refugio para quien sufre. Al hacerte miembro, mantienes vivo este espacio. Si este contenido te abrazó en silencio, ahora tú puedes abrazar a otros. Pero antes de concluir este segmento, quiero dejarte con una pregunta que quizás nunca has considerado. ¿Y si el decreto de muerte que enfrentas no es un obstáculo para tu destino, sino una parte integral del mismo? ¿Y si, como Esther, fuiste colocado para un momento como este, precisamente porque tienes la capacidad de acceder a una sabiduría celestial que puede transformar lo que parece ser una sentencia final en un nuevo comienzo? En nuestro próximo segmento, vamos a explorar cómo puedes aplicar prácticamente estos principios de sabiduría celestial en tu vida cotidiana. Vamos a desenterrar las claves específicas que te permitirán, como Esther, transformar tus momentos de mayor rechazo y amenaza en oportunidades para un favor y una influencia sin precedentes. Mientras tanto, comparte en los comentarios un momento en que percibiste que Dios estaba trabajando durante la noche en tu situación, creando coincidencias divinas que no podrías haber orquestado por ti mismo. Tu testimonio podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar para mantener la esperanza mientras espera su propia reversión. ¿Estás listo para descubrir cómo aplicar esta sabiduría de manera práctica en tu propia vida? Lo que viene a continuación podría ser la llave para desbloquear puertas que hasta ahora has considerado permanentemente cerradas. Quiero comenzar felicitándote sinceramente por haber llegado hasta aquí. No es casualidad que hayas permanecido conmigo durante todo este recorrido espiritual. En un mundo donde la atención se mide en segundos y lo superficial domina, tu decisión de profundizar en este estudio sobre la sabiduría de Esther es un testimonio de tu hambre espiritual genuina. Eso, querido hermano, querida hermana, es algo extraordinariamente raro y precioso a los ojos de Dios. A lo largo de estos bloques, hemos descubierto juntos cómo Esther, enfrentada a un decreto de muerte aparentemente inamovible y habiendo experimentado el rechazo del rey, logró transformar completamente su situación a través de un tipo específico de sabiduría que trasciende el entendimiento humano. Una sabiduría que no proviene de libros de estrategia o de técnicas de persuasión, sino de una profunda conexión con el Dios que gobierna los corazones de los reyes como canales de agua. Ahora, mientras nos preparamos para aplicar estas verdades en nuestras propias vidas, quiero compartir contigo 5 claves prácticas que puedes implementar inmediatamente
para acceder a esta misma sabiduría celestial frente a tus propios decretos de muerte. Primera clave: reconoce tu verdadera identidad. En momentos de rechazo, cuando Esther se presentó ante el rey, lo hizo vestida con sus ropas reales. Incluso después de 30 días de rechazo, no olvidó quién era. Del mismo modo, cuando enfrentas rechazo o amenazas, es crucial que te aferres a tu identidad en Cristo. En Efesios 2:6 leemos que Dios nos resucitó con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales. Esta no es una metáfora poética, es tu realidad espiritual. Prácticamente, esto significa comenzar cada día declarando quién eres en Cristo, especialmente en temporadas de adversidad. No permitas que el rechazo redefina tu identidad. No permitas que los decretos de muerte dicten quién eres. Antes de enfrentar ese diagnóstico médico, esa reunión crucial, esa conversación difícil, recuerda que te acercas como hijo o hija del Rey de Reyes, vestido con dignidad real, no como un mendigo que suplica favores. Segunda clave: crea espacios estratégicos para la intervención divina. Uno de los aspectos más brillantes de la sabiduría de Esther fue su capacidad para crear espacios, como el tiempo entre el primer y segundo banquete, donde Dios pudiera trabajar de maneras que ella no podía controlar o predecir. El insomnio del rey que lo llevó a leer las crónicas no fue algo que Esther planeó, fue una intervención divina en el espacio que ella sabiamente creó. En términos prácticos, esto significa incorporar intencionalmente tiempos de espera en tus procesos de toma de decisiones. Aprende a no forzar resoluciones inmediatas. Cuando enfrentes un decreto de muerte, ya sea un diagnóstico terminal, una crisis financiera o una relación al borde del colapso, resiste la urgencia de resolverlo todo en un solo movimiento desesperado. Crea espacios de silencio, ayuno y espera donde Dios pueda orquestar circunstancias que están más allá de tu control. Tercera clave: domina el arte de la humildad estratégica. Esther mostró una humildad notable al posicionarse en el patio exterior, visible pero respetuosa, y al tocar simplemente el extremo del cetro cuando le fue extendido. No confundas la humildad con la autodegradación o la pasividad. La humildad estratégica reconoce tanto tu dignidad como tus limitaciones. Honra la autoridad establecida sin sacrificar tu valor inherente. En la práctica, esto significa cultivar la capacidad de presentar tus necesidades y visiones con confianza, pero sin arrogancia. Cuando abogues por ti mismo o por causas que te importan, aprende a hacerlo de manera que honre a aquellos con autoridad para ayudarte. Presenta tus peticiones con la convicción que nace de saber quién eres, pero también con el respeto que nace de reconocer a los demás. Este equilibrio es especialmente crucial cuando estás lidiando con personas o sistemas que tienen el poder de revertir los decretos de muerte en tu vida. Cuarta clave: alinea tus intereses con los de aquellos con autoridad. Una de las jugadas más brillantes de Esther fue mostrarle al rey cómo salvar a su pueblo no solo era lo correcto moralmente, sino también beneficioso para el propio rey. Ella entendió que para influir en aquellos con poder para cambiar nuestra situación, debemos mostrarles cómo nuestro éxito contribuye a sus propios intereses. En el contexto actual, esto significa aprender a presentar tus necesidades y visiones de manera que muestres claramente cómo satisfacerlas beneficia también a la otra parte. Si estás pidiendo un aumento, muestra cómo tu mayor compensación reflejará el valor que ya estás aportando a la empresa. Si estás buscando reconciliación en una relación, enfócate en cómo la sanación beneficiará a ambas partes. Esta no es manipulación, es sabiduría que reconoce que las soluciones más sostenibles son aquellas que crean escenarios donde todos ganan. Quinta clave: transforma tus liberaciones personales en memoriales de testimonio. La historia de Esther culmina con el establecimiento de la fiesta de Purim, un memorial permanente que transformó una experiencia de terror potencial en una celebración anual de liberación. Esta dimensión conmemorativa es parte integral de la sabiduría celestial. No basta con experimentar la liberación. Debemos establecer recordatorios que hablen a las generaciones futuras. Prácticamente, esto significa crear intencionalmente monumentos de testimonio que conmemoren las intervenciones divinas en tu vida. Puede ser tan simple como establecer una celebración anual familiar en la fecha de una sanación o liberación significativa.
Podría ser un diario de gratitud donde documentas sistemáticamente las reversiones de decretos de muerte. Podría ser una práctica de compartir regularmente tu testimonio. El punto es crear estructuras que mantengan viva la memoria de la fidelidad de Dios, tanto para ti mismo como para los que te rodean. Estas 5 claves prácticas no son meras sugerencias, son vías de acceso a la misma sabiduría celestial que permitió a Esther transformar un decreto de muerte en una oportunidad para la glorificación divina y la elevación de su pueblo. Ahora, permíteme hablarte directamente al corazón. Quizás el decreto de muerte que enfrentas hoy parece completamente inamovible. Los médicos han dado su veredicto final, los papeles del divorcio ya han sido firmados, la quiebra ya ha sido declarada. El rechazo ha sido público y devastador. Desde una perspectiva puramente humana no hay salida, pero quiero recordarte las palabras de Mardoqueo a Esther en Esther 4:14, porque si permaneces en silencio en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si no has llegado al reino para un momento como este, y si el decreto de muerte que enfrentas no es el final de tu historia, sino el escenario perfecto para una demostración de la sabiduría y el poder divinos. Y si has sido colocado exactamente donde estás, con tus circunstancias particulares, para un momento como este, el Dios que inspiró a Esther sigue siendo el mismo hoy. La sabiduría que le permitió revertir lo irreversible sigue estando disponible, y el poder que transformó un decreto de muerte en una plataforma para la glorificación divina sigue operando en nuestro mundo. Antes de concluir, quiero invitarte a dar un paso de fe. En los comentarios de este video, escribe esta simple declaración de fe: recibo esta palabra para mi decreto de muerte. Al hacer esta declaración pública, estás posicionándote como Esther se posicionó en el patio exterior, visible, vulnerable, pero confiado en la intervención divina. Y si este mensaje ha tocado profundamente tu corazón, te invito a compartir. No pienses en esto como simplemente compartir un video. Piénsalo como plantar una semilla de esperanza en el corazón de alguien que podría estar al borde de la rendición. Una semilla que siembras hoy podría convertirse en un árbol de millones sin salvación en la vida de alguien que ni siquiera conoces. Si ya estás suscrito a este canal, quiero agradecerte sinceramente. Tu presencia continua aquí no es casualidad. Eres parte de una comunidad viva de buscadores que están hambrientos no solo de información bíblica, sino de transformación espiritual real. Tu compromiso con un estudio bíblico profundo y auténtico es un testimonio de tu hambre por lo genuino en un mundo de espiritualidad superficial. Y si aún no estás suscrito, te invito a unirte a nosotros en este viaje. Cada semana desenterramos juntos verdades bíblicas como esta, tesoros espirituales que han sido pasados por alto en lecturas superficiales, pero que tienen el poder de transformar completamente tu caminar con Dios. Con cada video que pierdes, estás perdiéndote piezas de un rompecabezas espiritual que, una vez completado, podría revelar exactamente el mapa que necesitas para navegar los desafíos que enfrentas. Recuerda que los próximos videos que compartiremos contigo no son contenido aleatorio, son parte de un plan divino mayor. Cada enseñanza se construye sobre la anterior, formando un tapiz espiritual que puede sostener tu fe a través de las tormentas más feroces. Seguir cada contenido no es solo sobre adquirir más información, es sobre mantener viva tu conexión con una corriente de revelación que puede sostener tu espíritu cuando todo lo demás parece fallar. Los decretos de muerte que enfrentas hoy, esas sentencias aparentemente finales sobre tu salud, tus finanzas, tus relaciones, tus sueños, no tienen la última palabra. La misma sabiduría celestial que inspiró a Esther a dar ese paso aparentemente pequeño pero profundamente transformador está disponible para ti ahora mismo. Quizás, como Esther, has estado enfocándote en el rechazo del rey, en esos 30 días de silencio, en esas puertas cerradas. Pero la sabiduría celestial te invita a ver más allá de ese rechazo, a discernir el momento perfecto, a posicionarte estratégicamente y a dar ese paso de fe que podría cambiar no solo tu destino, sino el de todos los que te rodean. La pregunta ya no es si el decreto de muerte puede ser revertido. A la luz de la sabiduría celestial que hemos desenterrado juntos, la pregunta ahora es: ¿estás dispuesto a ser un Esther en tu generación?
¿Estás dispuesto a acceder a esa sabiduría que trasciende el entendimiento humano y a dar ese paso aparentemente pequeño, pero profundamente transformador? El gesto sencillo de Esther, tocar apenas el extremo del cetro, cambió el curso de la historia para toda una nación. ¿Cuál es ese gesto sencillo que el Espíritu Santo te está invitando a hacer hoy? ¿Cuál es ese paso de fe, aparentemente pequeño pero potencialmente transformador, que podría ser el punto de inflexión en tu historia? La sabiduría para cambiar tu decreto de muerte está disponible ahora mismo. La autoridad para revertir lo irreversible está al alcance de tu mano. El favor que puede transformar el rechazo en aceptación está esperando ser liberado a través de tu acto de fe. Como Esther, tú también has llegado al reino para un momento como este. La pregunta es, ¿darás ese paso? Gracias por acompañarme en este viaje espiritual. Que la sabiduría celestial que transformó el decreto de muerte de Esther en una plataforma para la glorificación divina haga lo mismo en tu vida, para que tu historia de redención se convierta en un testimonio que inspire a generaciones. Hasta nuestro próximo encuentro, recuerda, no hay decreto de muerte tan poderoso que la sabiduría celestial no pueda transformar en una oportunidad para la vida abundante que Dios ha prometido a todos los que le aman.